Muy bien, mis estimadas, mis estimados, vamos a empezar formalmente con lo que es el curso de métodos volumétricos de análisis. Y bueno, pues a final de cuentas, ustedes están en esta instancia porque decidieron en algún momento estudiar química de alimentos. Y pues dentro de todo lo que seguramente ustedes pues investigaron, escucharon, leyeron de pues, lo que hacen los químicos de alimentos, seguramente se dieron cuenta de la gran importancia a nivel internacional que tiene un profesional con estas características. Básicamente porque pues todos consumimos alimentos, todos tenemos que comer en el planeta y no solo los humanos, también los animales. Y bueno, pues ustedes han escuchado que en todos los sentidos y conforme va pasando el tiempo hay una crisis alimentaria que se va agudizando y es ahí donde entra la importancia de un profesionista con el perfil del químico de alimentos. El químico de alimentos va a tener la capacidad de meterse en la parte íntima de cada uno de los diferentes alimentos que tenemos disponibles. De hecho, hay mucha investigación todavía fundamental que se hace de ciertos alimentos que desde tiempos muy remotos se sabe que tienen ciertas características o ciertas propiedades que pueden ser buenas, pueden ser no tan buenas. Digamos que ya desde hace tiempo el conocimiento empírico, el conocimiento pues de nuestros abuelos, de culturas que ya no existen, pero ya se sabía de ciertas características que podían ofrecer ciertos alimentos. Y ya, digamos, en la época moderna, nosotros como químicos lo que hacemos es adentrarnos directamente en la matriz del alimento, investigar qué hay dentro de él, ver cuáles son las moléculas que pueden estar ofreciéndome ciertos beneficios o también ciertos perjuicios. Y entonces yo como químico meter mano ahí y tratar de o mejorar un alimento o de eficientar las propiedades de ciertos químicos que pueda tener, hacer que crezcan más rápido para poder ofrecerle a la población una mayor cantidad de alimento en un menor tiempo posible. Ya saben ustedes que está la polémica de los transgénicos, que es modificar genéticamente a un alimento, normalmente pues son vegetales, para que crezcan más rápido, sean más resistentes, pero también hay cierto debate ahí sobre eh, qué efectos puede tener un alimento crecido de esta forma o modificado de esta forma en la salud humana. Entonces, pues a final de cuentas, ustedes le tiran o le van a tirar a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Se van desde la parte de la agronomía, la parte ambiental, la parte de veterinaria. Pues el campo de aplicación que ustedes tienen es increíble, eh, yo creo que es una de las disciplinas aplicadas de la química que tiene más vertientes que otras. Otras son muy interesantes, pero están, digamos, como que muy encasilladas en cuanto a las posibilidades que tienen. Y en cambio ustedes como químicos de alimentos tienen un abanico de oportunidades increíblemente grande. Entonces, en este sentido, ustedes están teniendo una preparación de químicos y bueno, pues un químico tiene una preparación pues integral. No se trata de que ustedes nada más se dediquen a la parte, por ejemplo, funcional de un alimento o a la parte de química orgánica del alimento o inorgánica o fisicoquímica. Ustedes van a conocer o van a adquirir conocimiento de todas las ramas de la química para que una vez que tengan ese conocimiento fundamental, lo puedan aplicar precisamente aquí, a conocer al alimento, a saber qué hay dentro de él, a saber cómo mejorarlo, a saber cómo eh, optimizar ciertos procesos que se dan en la industria que tiene que ver con los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, ¿qué tiene que ofrecer la química analítica? ¿Qué les ofrece la química analítica a ustedes, químicos de alimentos? Pues para que podamos responder esa pregunta, pues tenemos que adentrarnos en las raíces de la química analítica. Esa rama a veces muy incomprendida comparada con todas las demás que integran a la química. Y bueno, pues para eso siempre es necesario ver un poco de la historia. ¿De dónde viene la química analítica? Y bueno, si nos vamos muy atrás en el tiempo, pues a final de cuentas, la química analítica tiene pues sus orígenes más profundos en el origen de la química completa.
Y pues acuérdense que la química tiene sus orígenes desde los filósofos griegos. Desde antes ya se sabe que algunas culturas muy antiguas, incluso podríamos decir eh, anteriores al Homo sapiens, pues ya tenían ciertos conocimientos y desarrollaban cierto tipo de química muy primitiva para hacer ciertos rituales, pero digamos desde un punto de vista ya muy estructurado, ya más estructurado, más racional, pues podemos encontrar las raíces de la química en los filósofos griegos, pues que a final de cuentas son los que proponen que la materia ya está conformada por 4 esencias o 4 elementos, acuérdense, agua, tierra, fuego y aire, y que la combinación de estos elementos era lo que integraba la materia. Y bueno, no, de acuerdo a las reglas que ellos tenían, pues había algunos que se podían combinar y otros no era viable que se combinaran. Esta teoría pues fue en su época un adelanto muy fuerte en cuanto a la base del pensamiento humano. Luego, como ustedes saben, vino también de los griegos la teoría atomista, esta concepción de que toda la materia está integrada por minúsculas partículas indivisibles, que ya sabemos que no lo son, pero en ese tiempo se consideraban indivisibles, que son los átomos. Posteriormente, cuando los pensadores griegos también se expanden hacia Egipto, que es una zona que también desde hace mucho tiempo tiene un lugar muy importante en el desarrollo de la cultura del hombre. Pues aquí en el Egipto helenístico se dio el desarrollo de diferentes materiales. Normalmente el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de todas las ciencias va de la mano con las necesidades del hombre. Entonces, en este sentido, pues precisamente por estas necesidades, pues se desarrollaron nuevos tipos de vidrios, se combinaban los vidrios con algunos materiales para darles ciertas características, cierto color, se trabajaron metales, se empezaron a trabajar sulfuros y a sintetizar sulfuros, se preparaban nuevos tintes. Entonces, esto en cierto modo hizo que empezara la humanidad a tener sus primeros pininos en cuanto a controlar ciertas reacciones químicas. Además de que también ya desde este tiempo se tenían ciertos sistemas de destilación y de separación primitivos, pero que funcionaban bastante bien. Posteriormente llegan los árabes conquistan Egipto y entonces viene un collage de conocimiento, el conocimiento que ya tenían los griegos, que dejaron precisamente en Egipto, los conocimientos de los mismos árabes, que también ya tenían influencias de China, de la India, de Persia. Entonces, bueno, los persas tenían influencia de chinos e hindús. Entonces es cuando surge la famosa alquimia. La alquimia, a final de cuentas, alquimia pues es una palabra árabe y pues aquí empezamos a tener las primeras, digamos, investigaciones formales, intencionales, de encontrar ciertas formas de sintetizar ciertos compuestos para determinados fines. Podrían ser ornamentales, incluso también militares, situaciones por el estilo. Y de aquí, pues los alquimistas más reconocidos y más mencionados, pues son los medievales. Acuérdense que muchos buscaban la famosa piedra filosofal, la transmutación de la materia, estaban buscando transformar a la materia en metales preciosos, sobre todo en oro. Y pues sabemos que obviamente no lo lograron, pero en el proceso de estar tratando de encontrar a la piedra filosofal o estos métodos para convertir todo en oro, encontraron o hicieron avances en cuanto a la síntesis y al descubrimiento de nuevos materiales, de nuevos metales, que pues a lo mejor no eran preciosos, pero desde el punto de vista de la síntesis química, pues eran muy interesantes. A partir de ahí como que se empezó a estructurar más el conocimiento, se dieron cuenta que todos estos procesos eran dignos de estudiarse y, por ejemplo, Robert Boyle es el creador de lo que conocemos ahora como el análisis gravimétrico. Aquí ya empezamos a ver ciertos pininos de desarrollos de métodos analíticos. Ya después nosotros veremos en qué consiste el análisis gravimétrico, que es pues poder cuantificar algo a través de su precipitación en medio acuoso.
Robert Boyle fue el primero que propuso y que aplicó el análisis gravimétrico para poder determinar ciertos compuestos. Ya después, Olof Bergman fue el que sentó las bases modernas de lo que conocemos ahora como el análisis cualitativo y el cuantitativo. Acuérdense que el análisis cuantitativo normalmente me dice qué hay o si hay, y el análisis cuantitativo es cuánto hay. Entonces, aquí con el desarrollo de los primeros métodos analíticos, pues ya podemos empezar nosotros a diversificar qué tipo de análisis se hacía. Y después llega el famoso Lavoisier, que es uno de los científicos más reconocidos de tiempos muy antiguos. Acuérdense, realmente Lavoisier era un científico muy dedicado y además era una mente brillante. Hizo muchas contribuciones a la ciencia, pero en el terreno de la química, él demostró, por ejemplo, la ley de la conservación de la materia, la ley de la conservación de masa, y además se le considera a él el padre del análisis cuantitativo. Con todo el trabajo que hizo Lavoisier, él mejoró muchos métodos de cuantificación y por eso se le considera el padre del análisis cuantitativo. Luego vinieron Bunsen y Kirchhoff, y a ellos se les considera los padres de una técnica que es muy importante, incluso en nuestros días es muy utilizada. No podríamos haber hecho los avances que tenemos ahora sin esta técnica que es la espectroscopía. La espectroscopía que nos ha servido para investigar características de los elementos, de los compuestos, e incluso para que nosotros podamos saber desde aquí en la Tierra de qué otros materiales o qué otros elementos químicos existen en otros planetas o en las estrellas. Todo esto gracias a la espectroscopía. Luego viene Gay-Lussac. Gay-Lussac, pues a final de cuentas, ustedes saben que Gay-Lussac hizo avances muy importantes, no nada más en el campo de la química. En la química, de hecho, él fue el impulsor muy fuerte del análisis por titulaciones. Él utilizaba y eficientaba mucho este tipo de análisis. Luego, en el siglo XIX vienen avances muy importantes, sobre todo en la parte del descubrimiento de nuevos elementos. Y gracias a todos los métodos que ya se habían desarrollado y mejorado, métodos cuantitativos, que pues ya van de la mano con la química analítica, pues es que se logró el descubrimiento de estos nuevos elementos. Luego viene el famoso Gibbs. Gibbs es un personaje muy importante y eso ya lo verán ustedes sobre todo en fisicoquímica. Él propone conceptos fisicoquímicos muy importantes como la energía libre de Gibbs, el potencial químico, el equilibrio químico, que a final de cuentas son base de la química analítica moderna. La química analítica moderna tiene raíces muy fuertes en el desarrollo de lo que es la fisicoquímica. Luego no podemos dejar de mencionar a Mendeleev, que es el padre de la tabla periódica de los elementos, a Faraday, que es el que sienta las bases del electroanálisis, y gracias a él nosotros ahora podemos hablar de los conceptos del anión, del catión, de los electrodos, del cátodo, del ánodo, etc. Y en ese mismo tenor, otro personaje muy importante de la química analítica, que es Walter Nernst. A él se le considera el padre de la química electroanalítica. Los que han medido pH con un pHímetro, con un potenciómetro, y le deben ese avance a los fundamentos que propuso Walter Nernst. Y bueno, además de potenciometría, que es la medición, por ejemplo, del pH con el potenciómetro pHímetro, pues también hay otras metodologías como la polografía, la voltametría, que no hubieran sido posibles sin las bases que sentó Nernst. Pero fíjense que hasta este punto del desarrollo de la química analítica en muchas ocasiones era relegada como un patito feo. Era una situación así como, bueno, nosotros somos químicos orgánicos, químicos inorgánicos, y pues la química analítica realmente nada más es analízame esto y dime si está, o analízame el otro y dime si hay o no hay. Entonces, como que era hablar de que el químico analítico más bien era como un técnico. Y muchos químicos analíticos cayeron en esa situación. Muchos realmente se dedicaban como a
a saber manejar ciertos métodos instrumentales o ciertos métodos clásicos para poder ayudar a los orgánicos y a los inorgánicos a pues estudiar los compuestos que ellos estaban sintetizando. Y entonces viene uno de los primeros premios Nobel en la historia que es Wilhelm Oswald, y él es el primero que habla de la importancia que tiene la química analítica dentro de las otras ramas de la química. De hecho, él levanta la voz y dice, la química analítica siempre va a estar subordinada a las otras ramas de la química si un químico analítico es solamente una persona que logra manejar muy bien un instrumento, si es muy hábil para utilizar un instrumento. Ese no es un químico analítico, esa es una persona que hace análisis químico. Un químico analítico tiene que tomar las bases de lo que es la fisicoquímica, que es a final de cuentas la ciencia fundamental sobre las que se basan todas las demás ramas de la química, que precisamente Gibbs fue un gran impulsor del desarrollo de la fisicoquímica. Y lo que dice Oswald es, químico analítico, agárrate la fisicoquímica, usa sus principios, sus avances, y con eso haz analítica. Con eso haz tu química analítica. Y justo a partir de esta filosofía viene un boom en cuanto a qué puede ofrecerme la química analítica o un químico analítico al conocimiento. Después viene Arrhenius. Arrhenius es el primero que habla de que los electrolitos se pueden disociar en medio acuoso, que las sales que ustedes disuelven en agua se pueden separar en iones. Luego viene Sorensen, que es el que propone la escala de pH y el concepto de pH, el concepto de acidez. Luego vienen estos amigos cuyos apellidos no voy a poder mencionar bien y seguramente me voy a equivocar si lo intento, pero ellos, bueno, Noyes y Harrum, sentaron las bases teóricas de lo que son las titulaciones ácido-base. Pero fíjense, ya no es nada más hacer titulaciones. Ahora lo que estamos haciendo es investigar a las titulaciones, ver qué hay detrás de esa técnica que se aplica, que son las titulaciones, hacer un análisis profundo de estas técnicas y entenderlas desde el punto de vista físico-químico, desde la teoría. Aquí es a donde ya los químicos analíticos empiezan a hacer realmente química analítica. Y luego vienen Bronsted y Lowry, que son los que proponen una definición de la química ácido-base en términos del intercambio de iones hidrógeno, y eso lo vamos a ver nosotros en la parte de ácido-base. Vienen Debye y Huckel, que estudiaron el efecto de los electrolitos concentrados en agua, que no es algo que nosotros tengamos programado ver en el curso, pero es algo muy importante que tiene que ver con un concepto que se llama actividad. Luego viene Heirovsky, uno de los últimos que desarrolló nuevas técnicas analíticas. En este caso él desarrolló la polarografía, que es base para técnicas electroanalíticas más actuales como las voltamperométricas. Viene Horvath, que es el que desarrolla o se le considera el padre de la cromatografía de líquidos de alta precisión, el HPLC, que hoy en día pues, es una técnica de separación utilizada en cualquier laboratorio de analítica que se respete. Y después viene Gaston Charlotte. Gaston Charlotte, él se le considera el padre de la química analítica moderna francesa. Él fue influenciado por este amigo que está aquí abajo, que es Koltov, Isaac Maurits Koltov. Gracias a la escuela de Koltov, Gaston Charlotte, propuso el modelo donador partícula, y que a final de cuentas esta escuela francesa basada en el modelo donador partícula es la base de una escuela mexicana que existe hoy en día de química analítica. Es decir, la química analítica que nosotros les vamos a enseñar es una química analítica mexicana que tiene sus raíces en la química francesa de Gaston Charlotte. Por eso, cuando ustedes consulten los libros de texto, que normalmente son libros pues escritos por científicos gringos o por científicos americanos, bueno, norteamericanos, bueno, más bien estadounidenses, se van a dar cuenta que hay muchas diferencias. A final de cuentas, el punto de vista
de los libros gringos y el punto de vista de la química analítica mexicana, francesa, podemos decirle, es llegar al mismo lugar. O sea, los dos tienen que llegar al mismo resultado. Solo que la química analítica mexicana, esta escuela, tiene una propuesta que me ayuda a entender de una manera general todos los tipos de química a los que me voy a enfrentar. Y la química analítica que me presentan los gringos normalmente es un poco más rebuscada en ese sentido. Pareciera que las cosas están divididas y no. Realmente todo está correlacionado y entonces yo puedo entender todas las demás químicas, todas las químicas relacionadas con lo que vamos a ver nosotros, que es ácido base, complejos, redox. Todas estas químicas las puedo entender desde el punto de vista del modelo donador partícula que fue propuesto por Charlotte y que fue adaptado para nuestra Escuela Mexicana de Química Analítica. Eso es también un problema porque no van a encontrar ustedes mucha información bibliográfica de la Escuela Mexicana. Los libros que ustedes van a encontrar pues, son los libros comunes y corrientes que pues, están escritos por científicos de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, tienen que tener mucho apoyo de nosotros los profesores, tienen que ampararse en los apuntes que ustedes van a hacer, porque realmente esos van a ser sus libros de texto. Y bueno, ¿qué tenía de importante Kolthoff? ¿Qué fue lo que hizo que inspirara a Gastón Charlotte para desarrollar este tipo de nueva escuela de química analítica? Bueno, Kolthoff, al igual que este amigo Ostwald, también pugnaban por mantener la relación entre la fisicoquímica y la química analítica. De hecho, esta parte que está aquí es muy bonita. Por eso a Kolthoff se le considera el padre de la química analítica moderna, lo que es la química analítica formal, la química analítica que se da sus catorrazos con las demás químicas, pero no en un mal sentido, porque al final de cuentas todas las ramas de la química se complementan, no hay ninguna más importante que otra. El químico analítico necesita al fisicoquímico, necesita al orgánico, necesita al inorgánico. El orgánico necesita al inorgánico, necesita al fisicoquímico, necesita al analítico. Todas las ramas de la química están interrelacionadas. Si alguien llega y les quiere vender que alguna de las ramas de la química es más importante, está completamente equivocado. Porque la química es como un cuerpo humano que tiene varios órganos y todos esos órganos son indispensables para que el cuerpo funcione bien. Si no existe uno de ellos, entonces el cuerpo muere. Entonces, todas las ramas de la química son importantes y ninguna es más importante que otra. Por eso ustedes están recibiendo una formación integral en todas, porque al final de cuentas ustedes son químicos. Y bueno, Kolthoff decía, la química analítica carecía de casi cualquier interpretación científica. Me quedó claro, decía Kolthoff, que tal comprensión no solo era necesaria para aumentar el prestigio de la química analítica como ciencia real al proporcionar estas interpretaciones. Una buena comprensión de los fundamentos físicos, químicos y fisicoquímicos conduciría al desarrollo de nuevos métodos, mejora de métodos existentes y al cálculo de errores en procedimientos analíticos. Aquí estamos hablando de que Kolthoff dice, amigos analíticos, no se trata nada más de pararte en un equipo y ser experto en el uso de ese equipo. Tienes que tener conocimientos físicos, químicos y fisicoquímicos para que con eso entonces tú puedas proponer cosas nuevas, cosas mejores, ir más allá de lo que sería ser a final de cuentas un técnico. ¿Ok? Y eso es justo lo que nosotros les vamos a enseñar a ustedes. La química analítica sentada en las bases de la filosofía de Kolthoff, retomada por Gastón Charlotte y aterrizada por nosotros en lo que es nuestra Escuela Mexicana de Química Analítica. Y bueno, ya habiendo visto todo esto, pues entonces ya queda un poco más claro qué es la química analítica. La química analítica no es lo mismo que el análisis químico.
La química analítica, de acuerdo a un muy importante científico, Fresenius, un químico muy importante de nuestros tiempos modernos, él decía, la química analítica proporciona los métodos y las herramientas necesarios para comprender nuestro mundo material, para responder a 4 preguntas básicas acerca de una muestra de material. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué disposición, estructura o forma? Fíjense que ya no es nada más hay o no hay y cuánto hay. Estamos ya hablando de que el químico analítico se mete más a la intimidad de la muestra y además de decirme qué hay y cuánto hay, me va a decir cómo es, qué características tiene, cómo se comporta y todo esto gracias a los fundamentos y a las bases que tiene de las otras ramas de la química, de la física, de la fisicoquímica, etc. Y bueno, una parte de la química analítica ahora sí es el análisis químico. El análisis químico, de acuerdo al autor Valcárcel, que también es un químico analítico muy renombrado, sobre todo allá en España y en Europa, él decía que la adquisición de información sobre la composición o la estructura química de un sistema material mediante la aplicación de un proceso analítico es lo que se define como análisis químico. Entonces fíjense las grandes diferencias que hay. Al final de cuentas, el análisis químico es una parte de la química analítica y no es la química analítica. Al menos no la química analítica moderna. Y bueno, para terminar con esta parte, Charlotte, que pues a final de cuentas es podríamos decir que es el abuelo de la química analítica o de los químicos analíticos que fuimos formados en la escuela mexicana, Charlotte decía, la química analítica es ante todo, y esto es muy importante, una formación para el espíritu con la finalidad de saber tomar partido de los conocimientos generales para resolver eficaz y rápidamente problemas prácticos variados. ¿Qué significa esto? Que a final de cuentas, cómo evolucionó la química analítica hasta nuestros días es realmente un aprendizaje para todos los químicos, no necesariamente analíticos. ¿Qué significa eso? Que tú como químico tienes que aprovechar todos los conocimientos que tienes, todos los conocimientos generales, conjuntarlos, estructurarlos, porque gracias a ellos puedes resolver problemas con un nivel de complejidad muy elevado. Tienes que saber de todo, tienes que ser integral. Y la química analítica, de ser una mera situación de análisis químico, se convirtió poco a poco, con el desarrollo de otras ciencias o de otras partes de la química también, se convirtió en algo, pues, se podría decir múltiple, multidisciplinario. Y eso es lo que nosotros queremos comunicarles a ustedes. La química analítica no está separada de las otras químicas. Necesitan a las otras para entender bien la química analítica y viceversa. Y bueno, en este sentido, ya que hemos definido a la química analítica, ahora sí, ¿qué puede ofrecer la química analítica al químico de alimentos? Bueno, pues infinidad de cosas. Por ejemplo, ustedes se pueden meter a la parte íntima, como les comentaba, del alimento para entender cómo se comportan las moléculas y qué beneficios me pueden ofrecer. Por ejemplo, un químico analítico puede adentrarse a la parte del chocolate, que el chocolate es uno de los postres favoritos de muchos y me incluyo dentro de ellos. El chocolate, si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que tiene varias moléculas, muchísimas moléculas, pero hay dos que son importantes. La teobromina, que de hecho está en una mayor cantidad en el chocolate, y la cafeína. La teobromina y la cafeína tienen estructuras químicas muy semejantes. Si se dan cuenta, obvio estamos hablando aquí ya de situaciones que tienen que ver con orgánica, inmiscuidas en química analítica, y pues ya sabiendo que estas dos moléculas están en una alta cantidad dentro del chocolate, si ustedes las estudian y ustedes estudian las características de ellas, se van a dar cuenta que las dos
son antioxidantes muy potentes, sobre todo la teobromina. La teobromina es un antioxidante muy potente, por eso se dice, y bueno, hay estudios que lo demuestran, que el consumo de chocolate oscuro, no del chocolate que tiene leche o el chocolate blanco, no, el chocolate oscuro, a digamos cantidades razonables, puede ayudar y les puede beneficiar para no tener ataques cardíacos, digamos, para mejorar su sistema circulatorio, eh, para tratar incluso ciertas enfermedades. En algunos estudios se ha visto que el consumo de chocolate oscuro puede ayudar a retrasar la metástasis en pacientes que ya tienen cáncer avanzado, etcétera. Entonces se están viendo muchas propiedades de los elementos que integran al chocolate y nos hemos dado cuenta que en gran medida es gracias a la presencia de teobromina y la cafeína. Y también se sabe que el chocolate blanco, por su procesamiento, como no tiene cacao prácticamente, pues no tiene estas moléculas y no ofrece esta protección. Seguramente también han escuchado ustedes que el vino tinto tiene muchas propiedades benéficas para el cuerpo. Y no se trata de tomarse una caja completa de vino tinto al día, ¿no? Porque eso ya raya en otras cosas. Se trata de tomar el vino tinto con moderación porque se sabe que el vino tinto tiene muchas estructuras moleculares que poco a poco han sido separadas gracias a las cromatografías, aisladas, estudiadas, viendo cuáles son sus propiedades. Y bueno, la gran ventaja es que el vino tinto tiene infinidad de moléculas que son antioxidantes. Pero además, como son muy ricas las variedades de moléculas que tienen estas propiedades, hay algunas que tienen cierto nivel de acción en ciertas partes del cuerpo y otras en otros. Entonces, las propiedades benéficas que tiene el vino tinto son muchas. Por ejemplo, solo por mencionar algunas, tiene efecto diurético, que eso hace mucho bien para las personas que tienen la presión alta, aumenta la resistencia a los alergenos, o cuando ustedes tienen alergias, les puede ayudar en ese sentido, ayuda a prevenir el cáncer, disminuye el riesgo de la formación de cálculos en las vías biliares o en las vías renales, disminuye la posibilidad de que sufran algún ataque cardíaco o algún problema cardiovascular, les ayuda a prevenir la diabetes y la hipertensión, ayuda a reducir el riesgo de tener demencia o Alzheimer. Fíjense, las propiedades que tiene el vino tinto son increíblemente vastas y eso es gracias a la vasta cantidad de moléculas que integran a la matriz del vino tinto. Por eso, incluso hoy en día se sigue estudiando este alimento, esta bebida, para poder encontrar pues más moléculas que estén ofreciendo estas características. De hecho, ustedes saben, del vino tinto se descubrió que el resveratrol es uno de los compuestos químicos. De hecho, hay muchos resveratroles, pero bueno, se les llama resveratrol. Tienen propiedades muy benéficas en cuanto a lo que acabamos de comentar. Entonces, ya sabiendo esto, los químicos lo que han tratado de hacer es aislar al resveratrol y incluso en algunas tiendas naturistas, bueno, dicen, no estoy seguro que sea cierto, pero pues que ya les venden el resveratrol aparte, ¿no? Como pastillas. Y bueno, a veces tampoco es tan bueno hacer eso porque ustedes ya después se van a dar cuenta que el alimento pues es un conjunto funcional. Es decir, el ambiente en el que están todas estas moléculas es tal que cuando ustedes toman el alimento, gracias a esto hay una como ayuda de todo este medio para que las moléculas actúen dentro de su cuerpo. Hay una como coerción y cuando ustedes toman los compuestos por separado en una tableta ya no funciona igual. Igual ya no hay un efecto tan benéfico. Entonces, esta parte también es muy interesante y le corresponde al químico de alimentos estudiarla con una base muy fuerte de química analítica.
Y bueno, para no hacer más largo el asunto, el ajo desde hace mucho tiempo se sabe que tiene propiedades antibacteriales. Eh, También se sabe que puede ayudar a reducir el riesgo de tener hipertensión, o a las personas que ya tienen hipertensión les puede ayudar a controlar mejor su presión arterial, y ya se sabe cuáles son las moléculas que están detrás de estas ventajas que tiene el ajo. El té, también se sabe, sobre todo el té verde, que puede ayudar mucho a prevenir ciertas enfermedades o a tratar algunas de ellas, porque tiene una cantidad impresionante de polifenoles, y los polifenoles pues son estructuras químicas que son antioxidantes. Desde el punto de vista de la certificación, todos los alimentos tienen que ir certificados, tienen que cumplir con cierta calidad, y para eso necesitamos un químico analítico que me ayude a analizarlos, que me ayude a ver que de veras cumplan con ellos. Desde la mera situación de saber, por ejemplo, si algún pescado tiene o no tiene contaminación por mercurio, como es este caso, ¿no? El mercurio es un metal que está presente, desafortunadamente, a veces en cantidades muy altas en ciertas regiones marítimas, y los peces asimilan el mercurio, y luego ese mercurio se va a los mercados, ya cuando atrapan al pez, y se va para allá y después llega a la mesa de nosotros. Entonces, los químicos tenemos que enfocarnos en verificar la cantidad de posibles contaminantes que puedan tener estos alimentos, para que no vayan a hacerle daño a los consumidores al final. Y bueno, pues también verificar, por ejemplo, en la parte de los alimentos rápidos, los alimentos chatarra, que se sabe que tienen calorías al por mayor, pues ver que realmente la publicidad que a mí me vendan eh, pues sea cierta, que de veras lo que a mí me están tratando de convencer sea cierto, porque a veces a uno como consumidor le llega tanta información de mercadotecnia, digamos, con mercadotecnia muy fuerte por detrás, que realmente está diseñada para convencer al consumidor de que lo que está comiendo no le va a hacer daño y es rico, ¿no? Y ahí es a donde entra el químico de alimentos, ahí es a donde entra a analizar estos alimentos, y me tiene que decir si realmente lo que me están tratando de vender es cierto o no es cierto. Desde hace mucho tiempo se sabe que, por ejemplo, los refrescos tienen una cantidad bestial de azúcar. Y no sé si se acuerdan, no hace muchos años hubo una campaña de Coca-Cola que les estaba tratando de vender la idea de que pues no había problema en una Coca-Cola, las calorías que tenía, que vendrían de los carbohidratos, pues no eran muchas, ¿no? Y pues eso es publicidad engañosa, porque pues normalmente a ustedes les dan datos de ciertas cantidades de coca que son mucho más bajas de lo que a ustedes les van a vender en el supermercado. Por ejemplo, este anuncio de Coca-Cola que les decía que solamente que ustedes tomaban una coca solamente tenía 149 calorías, era falso. O bueno, no era falso, estaba manejada la información de forma de convenenciera, porque esta cantidad de calorías está contenida en una botella de 355 mililitros, que es nanonada. Entonces, cuando ustedes van al cine o cuando ustedes se compran su botella de 600 mililitros, pues obviamente no se están tomando esta porción de 355, están tomando mucho más. Y obviamente le están metiendo más azúcar al organismo, pero con esta campaña a ustedes les están tratando de meter la idea de que no hay razón para preocuparse. Entonces, ahí también entra la labor del químico, de investigar realmente qué es lo que está pasando con este alimento que a mí me están ofreciendo, y descubrir la verdad detrás de todas estas situaciones. Y bueno, amén de lo que les puede ofrecer la química analítica, si ustedes quieren realmente llegar a ser buenos químicos de alimentos, haciendo un poco a un lado la parte académica, también tienen que ver cómo va a ser su vida universitaria. Y esta parte es muy importante, que ustedes la analicen a conciencia, que ustedes se sienten y mediten sobre esto. Ustedes están en la universidad con una meta fija, que es adquirir conocimiento, adquirir fuentes de información,
aprender de forma que lleguen aquí con el señor rector a que les entregue su título y entonces ustedes puedan decir, soy un químico de alimentos, completo. Pero para eso, ustedes tuvieron que haber pasado por esta etapa del círculo que está aquí. Es decir, ustedes tuvieron que desvelarse haciendo tareas, tuvieron que trabajar en el laboratorio, a veces ya cuando están haciendo proyectos, consumiendo mucho tiempo ahí, tienen que enfrentarse a exámenes para demostrar que realmente tienen el conocimiento para seguir avanzando, tienen que desarrollarse para poder transmitir el conocimiento en público, es decir, tienen que hacer infinidad de cosas, infinidad de preparación que ustedes tienen que pasar por ella para lograr llegar a esta meta. Y pues es necesaria, van a tener que pasar por ahí. Pero también es cierto que parte de la vida de ser universitario es todo lo que está aquí en el círculo de afuera. Las reuniones con los amigos, irse a conciertos, ir al cine, salir a los bares, a las fiestas, etcétera, ¿no? Toda esta parte, enamorarse, desenamorarse, hacer grupos de amigos aquí, hacer grupos de amigos allá, todo eso es parte de la universidad. Al final de cuentas, ustedes van a pasar 5 años o menos, esperemos que no sean más, pues dentro de la universidad. Y es una vida a final de cuentas, es una vida, es aproximadamente del 5 al 15% del total de vida que ustedes van a tener como seres humanos, lo que van a pasar en la universidad. Y pues, como toda vida, tiene que estar enriquecida por muchas cosas que a ustedes los llenen y los hagan felices. Y es muy padre conocer gente, muy padre convivir con ella, muy padre pasar por muchas cosas dentro de la universidad. Pero tienen que también estar conscientes de que tienen que concentrarse en este círculo de adentro que está aquí. Este círculo es el que realmente les va a llevar a lograr esta meta. El círculo externo es importante, es necesario, pero no puede estar sobre este círculo. Y ustedes tienen que estar conscientes, por ejemplo, que si van a presentar exámenes o si se vienen las semanas de exámenes y ustedes en vez de darle prioridad a esta parte, le dan prioridad a esta, no van a lograr llegar aquí, porque se están moviendo de aquí hacia afuera. Y si ustedes se mantienen aquí afuera, jamás van a llegar aquí al centro. Entonces, está bien, diviértanse, reviéntense, hagan lo que tengan que hacer con sus amigos, pero nunca descuiden esta parte que es la de la responsabilidad como universitario. Ustedes tienen que trabajar primero en esta parte y cuando esta parte ya la tengan cumplida, cuando ya hayan cumplido con pues sus responsabilidades, entonces ahora sí, pásense a esta. Y cuando vuelvan a venir las responsabilidades, pásense otra vez a la de adentro. Esta tiene que ser su prioridad. Si ustedes priorizan lo de afuera, no van a lograrlo. Y si lo logran, pues seguramente, perdón que se los diga, pero no va a ser en las mejores condiciones y ustedes no van a salir como los químicos de alimentos que merecerían ser. Y no porque no puedan, sino porque ustedes decidieron no hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver dentro del curso? ¿A qué nos vamos a dedicar? Bueno, pues es el primer avance de ustedes como químicos analíticos y lo que vamos a ver es la química de 3 grandes grupos. La química de ácidos y bases, la química de complejos químicos y precipitados y la química de óxido-reducción. Esto, bueno, ya se los había platicado un poco en la parte de presentación del curso. Pero bueno, son los 3 grandes bloques a los que nos vamos a dedicar durante esta experiencia. Y bueno, ya que conocemos un poco más de la química analítica, ya que sabemos qué nos puede ofrecer, ahora sí podemos adentrarnos un poco más dentro de ella. Entonces, la química analítica
Como ya lo adelantamos hace rato, se puede dividir en dos. Se divide en química analítica cualitativa, donde lo único que yo hago es determinar, como bien dice aquí, la naturaleza o la clase de constituyentes que integran a una sustancia y no necesariamente cuantificar. Entonces aquí lo que me interesa saber es qué hay, cómo es eso, qué comportamiento tiene, qué características tiene, pero en ningún momento lo estoy cuantificando. Digamos que es como una etapa de ver si hay y si hay, como de caracterizarla. Ahora, también está la química analítica cuantitativa, que aquí sí se determinan cantidades de especies que se encuentran presentes en ciertas muestras. Aquí utilizamos ahora sí lo que es el análisis químico, desarrollamos métodos de análisis químico que están basados en el método científico para que nosotros podamos atacar cierta matriz o cierta muestra y podamos sacar toda la información cuantitativa que nosotros queramos. Y bueno, para que nosotros podamos aplicar sobre todo la química analítica cuantitativa, tenemos que apegarnos, como les decía, al método científico. Y eso hace que cuando ustedes van a hacer un análisis, tengan que pasar por diferentes etapas que están bien estructuradas para que ustedes puedan llegar a tener buenos resultados al final. Y esas etapas integran lo que se llama el proceso analítico. En el proceso analítico, ustedes normalmente con el conocimiento que tienen, con el conocimiento que van a adquirir, no solo de química analítica, sino de las otras químicas, de la físico-química y de otras ciencias incluso, van a ser capaces de meterse dentro del proceso analítico, de mejorarlo, de optimizarlo e incluso de reducirlo. Si ustedes logran reducir lo que es el proceso analítico, si hay partes del proceso analítico que no son necesarias porque ustedes innovaron y encontraron una muy buena metodología, eso agrada sobre todo a la industria, porque a la industria lo que le interesa es resultados rápidos y con bajo costo. Entonces, normalmente los nuevos métodos que se van desarrollando, los métodos novedosos de análisis, van muy de la mano en esta situación de reducir las etapas del proceso analítico para obtener resultados rápidos. Y no solo en la industria, también, por ejemplo, en la parte de la industria de los alimentos es muy importante para reducir costo y tiempos, pero también en la parte, por ejemplo, clínica, hablando ya de otra aplicación, la parte clínica, un paciente para saber si está bien o si está mal, si está en shock, si va a entrar en shock, si no, pues los análisis clínicos son indispensables. Entonces, en este caso, tener análisis y resultados rápidos es una parte importante en la que puede contribuir el químico analítico. Y bueno, esta es una descripción general de lo que es el proceso analítico. Aquí lo que tienen es, primero, la definición del problema. Todas estas etapas tienen su chiste. No es nada más así de, ay, ya la hice y ya estuvo. No, no, no. Todas tienen su chiste. Primero, obviamente tienen que definir qué problema quieren resolver. Tienen que saber exactamente a qué problema se van a enfrentar. Tienen que conocer al enemigo. Entonces, ya que sé qué problema quiero resolver, entonces tengo que meterme con la parte de en qué analito me voy a concentrar. ¿Qué analito? O sea, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿En dónde está? ¿Qué es la matriz de la muestra que voy a tener? ¿En qué escala está? Si lo voy a tener, por ejemplo, si es un contaminante de alimentos, pues seguramente lo voy a tener en partes por millón o partes por billón. Y si es, por ejemplo, un agua que está muy contaminada con arsénico, a lo mejor ya son cantidades más grandes y esas aguas pueden estar envenenando animales que se utilizan para la ingesta humana o pueden estar envenenando cultivos, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que saber qué quiero analizar, dónde está, o sea, cuál es la matriz y en qué escala está, ¿sale? Una vez que ya tengo definido el problema y sé todas las características del analito, de la matriz y de la escala, entonces con esos conocimientos y con mis conocimientos de químico analítico, yo debo seleccionar cuál es el mejor método de análisis. A lo mejor tengo 3 o 4 diferentes métodos que me ayudan a analizar al analito, pero solamente uno me ayuda a determinarlo en partes por millón, porque los otros están diseñados para determinar concentraciones muy, muy altas, ¿no?
Ya que seleccioné el método, entonces entro a una etapa crucial que es la etapa del muestreo. No se trata nada más de llegar y tomar una muestra, meterla en una bolsa de plástico e irme y regresar al laboratorio. No, el muestreo tiene su chiste. Desafortunadamente no tenemos el tiempo en el curso como para dedicarnos a ver diferentes técnicas de muestreo, pero dependiendo de dónde está la matriz, dónde está la muestra que ustedes van a tomar, tienen que tomar ciertas precauciones, tienen que darle cierto tratamiento a veces a la muestra. Si la van a transportar, si va a estar mucho tiempo sin analizar, tienen que considerar todas estas cosas para hacer un buen muestreo y al final no les vaya a afectar en sus resultados. De hecho, ustedes como químicos de alimentos se van a dar cuenta que muchos de los procedimientos, muchas de las normas que ya están establecidas, les exigen un determinado muestreo. Y si no hacen ese muestreo, el análisis que ustedes hagan no va a tener validez. Una vez que pues ya hice el muestreo, que ya preservé la muestra, ya la transporté al laboratorio, entonces ahora sí viene lo que es el proceso del análisis o el proceso analítico, el procedimiento analítico. En este caso puede ser que a la muestra le tenga que hacer un pretratamiento, a lo mejor tengo que extraer el analito o lo tengo que transformar para poder cuantificarlo o tengo que preconcentrarlo porque tal vez el método no me va a ayudar a calcular las concentraciones tan bajas que tiene. Bueno, lo puedo preconcentrar, pero todo esto significa que tengo que hacer hay una etapa previa antes de hacer realmente el análisis. Hay un pretratamiento de la muestra. Ya que está lista, entonces ahora sí, aplico mi metodología y entonces voy a determinar ciertos datos que me arroja la instrumentación que yo voy a utilizar. El instrumento me va a arrojar ciertos datos y depende de mí como químico analítico hacer el tratamiento de esos datos, que normalmente aquí va muy de la mano con estadística. Una vez que tengo el tratamiento de los datos y que ya lo hice, ahora hago su evaluación. Aquí ya estoy en las últimas etapas del proceso analítico. Hago la evaluación de los resultados. Aquí es a donde tengo que discutirlos. Tengo que saber qué están representando, qué hay detrás de esto, si el alimento está contaminado, si no está contaminado, si el mercurio está en una forma muy, digamos, enlazada a ciertas proteínas que no me está permitiendo su cuantificación. Aquí es a donde tengo que discutir con toda mi experiencia de químico qué representan los datos que obtuve. Evaluar estos resultados, ver si el resultado que yo obtuve es adecuado, si cumple o no cumple, si cometí errores, si no cometí errores, etc. Si cumple, entonces ya entrego mis resultados. Y no se trata nada más de entregar un papel. Es como entregar una práctica un reporte de práctica de laboratorio. Tiene que ser algo formal. Cuando ustedes estén en la industria o en la investigación y les pidan un reporte de resultados, tiene que ser un buen reporte. Y si le entregan cualquier cosa, miren, adiós, va a haber mucha gente lista ahí para tomar el puesto que ustedes tengan. Entonces tienen que saber entregar resultados reportando todo lo que hicieron en este proceso analítico. Y si no obtienen resultado adecuado, pues tienen que regresarse a diferentes etapas dependiendo de lo que ustedes consideren que no estuvo bien. Esto es lo que hacemos los químicos analíticos cada vez que vamos a analizar un sistema, sobre todo para cuantificar. ¿Ok? Ahora, de los métodos analíticos que yo puedo utilizar, hablando de esta parte, cuando yo estoy seleccionando el método y ya cuando hago la ejecución del análisis, bueno, pues yo tengo dos grandes clases de métodos que se utilizan en los laboratorios de química analítica. Los métodos clásicos, que no utilizan instrumentación y que realmente pues son una herencia de la química analítica de la época temprana. Puede haber métodos cualitativos, como es la precipitación, la extracción, la destilación, así como ustedes la hacen en los laboratorios, con sus embudos, con su sistema de destilación. También hay cuantitativos, como las técnicas gravimétricas y las volumetrías, que son los métodos clásicos con los que nosotros vamos a estar trabajando en todo el curso.
Y bueno, también están los métodos analíticos instrumentales. Estos los puedo hacer gracias a equipos que ya fueron desarrollados aprovechándome sobre todo de tecnología, de avances que tienen que ver con la electrónica. Y pues de esta forma yo puedo correlacionar ciertas propiedades físicas o químicas del analito, o lograr separarlo, como es el caso de las técnicas de cromatografía, y pues que el instrumento pueda hacer una equivalencia entre la señal que se está dando en mi analito con una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es la que me va a producir un cierto estímulo, que es el que yo voy a ver en un display del equipo o en una computadora. Nosotros vamos a trabajar con una técnica instrumental que es la potenciometría. Con esta vamos a determinar pH, pero no vamos a ir más allá. Es la única que vamos a utilizar nosotros, y las grandes técnicas instrumentales pues ya quedarán pendientes para el curso que sigue, que precisamente es de instrumentación. Y pues como les comentaba, el muestreo es una parte muy importante, aunque nosotros no vamos a ahondar en el muestreo porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero se van a dar cuenta, les digo, cuando ya estén trabajando con normas, con procedimientos oficiales, que hay una parte muy estricta de cómo hacer el muestreo de la muestra que ustedes quieren analizar. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. A final de cuentas, esto es como que el preámbulo de lo que ya va a empezar, que es lo bueno. Es para que ustedes conozcan un poco más de la química analítica, de los métodos analíticos, del proceso analítico, que se den cuenta qué es lo que van a aprender ustedes, y pues que con esto tal vez cambie un poquito su forma de pensar de lo que hacen o de lo que hacemos los químicos analíticos en un laboratorio. Que a final de cuentas, ustedes también van a ser químicos analíticos. Aunque se dediquen a cualquier otra cosa dentro de la química de alimentos, siempre van a tener esa parte de químico analítico. Siempre. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias y cuídense mucho.